Los microplásticos son un grupo de materiales sintéticos que están hechos de polímeros derivados del petróleo o de base biológica. Son partículas sólidas de tamaño inferior a 5 milímetros que no son solubles en agua y cuya degradabilidad es baja. Pueden provenir de la fragmentación de materiales de mayor tamaño por agentes externos, tales como el poder oxidante de la atmósfera, radiación ultravioleta o la fuerza mecánica ejercida por la acción de las olas. De pérdidas en la cadena de producción y transformación de granza, que es una planta de cuya raíz se extrae una sustancia colorante roja que se usa en la tintorería. De la composición de productos tales como cosméticos, pinturas plásticas, limpiadores, abrasivos, productos de limpieza industrial, entre otros. De la degradación de neumáticos y campos deportivos artificiales. Las principales fuentes de microplásticos son bolsas y envases de plástico, campos artificiales de deporte, degradación de neumáticos, pellets, pinturas, barnices y tintas, productos cosméticos, productos de limpieza, ceras, abrillantadores y productos textiles. Los diferentes polímeros de donde provienen los microplásticos son PET, polietileno tereftalato, empleado para la elaboración de botellas de agua, PES o poliéster, para ropa de poliéster, LDPE o PEBD, polietileno de baja densidad para bolsas de plástico, HDPE o PEAD, polietileno de alta densidad para botellas de detergente, PVC, policloruro de vinilo para tuberías, PP, polipropileno para tapas de botellas, PA, poliamida para la elaboración de cepillos de dientes, PS, poliestireno para la elaboración de envases de comida para llevar. Cabe recalcar que el ecosistema que es más afectado por los microplásticos es el océano. Más del 80% de los plásticos que llegan a los océanos provienen de fuentes terrestres, como lo son basura plástica, incluyendo artículos de uso diario, emisión de microplásticos primarios, plásticos liberados en el mar, la mayoría como resultados de la actividad pesquera. El 94% del plástico que entra en el océano termina en el fondo del mar. Se estima que existe 70 kilogramos por kilómetro cuadrado en el fondo marino. Apenas el 1% de los plásticos marinos se encuentran flotando en o cerca de la superficie del océano, con una concentración media total inferior a 1 kilogramo por kilómetro cuadrado. La cantidad media estimada presente en las playas es mucho mayor, 2.000 kilogramos por kilómetro cuadrado. Cabe recordar que los microplásticos son sustancias tóxicas y abrasivas, se acumulan tanto en peces como en seres humanos, con el consecuente peligro sanitario tanto en unos como en otros. Están contaminando el planeta y arriesgando la salud de especies marinas y, en algunos casos, de seres humanos. Además, su vertidero no ha sido nunca controlado desde que se inventaron hace más de un siglo. Y lo más peligroso, desde que su uso se generalizó en la década de los 50 y su volumen no ha parado de aumentar. Los microplásticos contienen una mezcla de productos químicos añadidos durante su fabricación y pueden filtrarse en el ambiente. Estas partículas además absorben eficazmente sustancias tóxicas presentes en el medio marino como los contaminantes orgánicos persistentes. Los humanos ya están expuestos a contaminantes asociados a los plásticos a través de diversas fuentes como el agua, el aire y alimentos como los pescados. Otro dato igual de preocupante es el que indica la existencia de microplásticos en el sistema de abastecimiento de agua corriente para el consumo. Aunque se desconocen exactamente las consecuencias de la acumulación de estos residuos en organismos vivos, su toxicidad invita a ser muy prudentes, a la vez que sus consecuencias son notablemente en playas y arenales repletos de plásticos, peces de todo tipo con acumulación de plásticos en su interior, destrucción de ecosistemas de muchas especies marinas, al igual que aves y otros animales como mamíferos, sufren las consecuencias de forma directa e indirecta. El impacto físico de los microplásticos en organismos acuáticos deriva de la obstrucción de sus vías respiratorias o digestivas, pues se confunden con el plancton u otros microorganismos acuáticos. Para el ser humano, los riesgos de los microplásticos en la salud del cerebro muestran que se han encontrado partículas en sal, agua del grifo, envasadas, cosméticos, frutas y hortalizas, en mariscos y pescados. Cuando estos microplásticos entran en el cuerpo, pueden acabar en el cerebro, donde provocan inflamación. Asimismo, aumenta el riesgo de enfermedades vasculares e incrementan la inflamación arterial. Sin embargo, hemos encontrado aliados naturales contra el plástico, como son algas, bacterias y hongos.
Pero este problema bioambiental ya está aquí, e incluso en un escenario en el que seamos capaces de frenarlo, la ciencia será necesaria para mitigar al máximo sus efectos. Además de desarrollar alternativas biodegradables al plástico, la comunidad científica va un paso más allá y busca aliados naturales para facilitar su biodegradación, como la capacidad de la bacteria Ideonella sacchaensis para dirigir el plástico de un solo uso, como son las botellas de refresco con plástico PET. Un equipo de científicos japoneses encontró una enzima clave precisamente en el proceso de degradación, la PETasa, que actuaría dividiendo las moléculas de plástico de tal forma que la citada bacteria pueda absorberlo. Además, científicos de diferentes países del Reino Unido, Estados Unidos, Brasil o China estudian su estructura para replicar sus mecanismos. Este experimento, llevado a cabo por investigadores de la Universidad de Portsmouth, Reino Unido, y del Departamento de Energía de Estados Unidos, que han conseguido optimizar la descomposición del plástico hasta en un 10% más rápido mediante la mutación de esta enzima. El potencial revolucionario de estos experimentos está en el hecho de que los seres vivos contienen enzimas que sirven para acelerar reacciones químicas que ocurren en sus respectivos organismos, como digerir alimentos. Además, que la enzima PETasa puede digerir el plástico PET es muy relevante en términos medioambientales, ya que este tipo de plásticos es una de las principales fuentes de contaminación. Además de esto, encontramos la habilidad en hongos para degradar el poliuretano en superficies sólidas y líquidas. Esto fue confirmado en el 2011 por investigadores de la Universidad de Yale, Estados Unidos, y San Antonio Abad del Cusco, en Perú, que cultivaron hongos sobre sustratos de poliuretano. El hongo Pestalotiopsis microspora, que vive en los vegetales, es capaz de alimentarse del plástico, incluso en ambientes con poco oxígeno, así como también Aspergillus thuringiensis, el cual fue aislado por un científico en Pakistán para evaluar su capacidad de degradar el poliéster poliuretano, que es otro de los grandes contaminantes plásticos. Y finalmente, en este proceso de biodegradación dirigido por el hombre, podría aplicarse también valiéndose de algunos animales y plantas. El gusano de la harina, que en realidad es la larva del escarabajo Tenebrio molitor, puede alimentarse de la espuma de poliestireno, un plástico muy utilizado como aislante, por ejemplo, y sobrevivir igual que si lo hace con salvado, que es su dieta normal. La capacidad de estas larvas de degradar el plástico en su intestino fue demostrada en 2015 por científicos chinos de varias universidades, que comprobaron cómo en un periodo de 16 días, el 47.7% del carbono de la espuma del poliestireno ingerido se convirtió en CO2 y el resto se extrajo como fécula y biomasa. Según datos de Greenpeace, 12.7 millones de toneladas de plástico acaban en el océano cada año, así que encontrar un aliado natural en el fondo marino sería fundamental. Sin embargo, la ciencia no va a hacer todo el trabajo por nosotros, ya que no puede deshacer toda la contaminación que existe en el mundo. El hecho de que sigamos comprando y desechando el plástico hace que las fábricas sigan produciéndolo, haciendo que el ciclo continúe hasta que el consumidor esté dispuesto a romperlo. Existen muchas maneras de reducir el uso de plásticos: tomar agua en botellas reutilizables y llenarlas en lugar de comprar cajas de agua, no ceder a la perezosa conveniencia de comprar platos plásticos, además usar bolsas de tela reutilizables y, en caso de que sigas usando plásticos, procurar reutilizarlos.